¿A usted por qué le gusta volver a la política? ¿Qué encontró que le hizo un clic en su vida? Mira, en mi caso personal, por como yo soy, a mí me gusta, y he tenido la suerte de poderlo hacer cosas que me entusiasmen, que me parece que puedo hacer una cosa que vale la pena, ¿ah? Yo así lo he hecho en lo que hice en el sector privado. Siempre he trabajado, he sido presidente de la Teletón, presidente de ICARE, ocupaba mi tiempo libre, digamos, en tratar de hacer cosas que pudieran hacer una diferencia. Estuve en el Hogar de Cristo, en la parte de las drogas, porque me parecía que eran cosas que podían cambiarle la vida a personas y que había una buena herramienta para poderlo lograr. El sector público tiene eso, tienes tú la capacidad de poder hacer una diferencia que en el sector privado es mucho más limitado, naturalmente. Uno está en un tema particular, específico, podrá ser importante. ¿Y por qué es tan política usted? Por la razón que te acabo de decir. Si tuviéramos que puntualizarlo, ¿cuáles son sus Por eso yo creo que la política, primero que todo, a mí me parece que la actividad política es una actividad muy noble. Es una actividad de trabajar para otro. Por eso a la gente se le llama servidores públicos, porque su tarea es estar al servicio de otras personas. Ese es el sentido más profundo de la política, que uno lo olvida en la pelea política del día a día. Pero esto es lo que hace la diferencia. Y a su vez, quienes están en eso y tienen la oportunidad, digamos, de estar particularmente en la parte ejecutiva, que es la parte del gobierno, tú tienes la posibilidad de tomar decisiones que pueden hacer una diferencia. ¿Y qué atributos cree que tiene usted que lo han hecho levantar o que la gente piense que usted podría ser un buen candidato, cree usted? ¿Un buen candidato? Sí, porque hay mucha gente diciendo que usted es un buen candidato. Para buen candidato no tiene ningún antecedente porque no he sido candidato, así que es imposible saber si soy buen candidato, pero sí me parece, y yo para tomarlo de otra forma, yo más bien lo aprecio como opiniones, digamos, de personas que creen que se está haciendo una buena tarea. Y yo espero que se pueda hacer una buena tarea, no porque yo quede bien, sino que se pueda seguir haciendo una buena tarea para que podamos hacer una diferencia para la gente que más importa, porque hay gente que puede salir adelante por sí solo. Los grandes artistas de la televisión, los grandes empresarios, los grandes profesionales, se las arreglan solos. Pero hay personas a las cuales vale la pena, es gente súper valiosa, pero que a veces no tienen todos los elementos para poder dar el salto. La gente, por ejemplo, volvamos al ejemplo que estábamos en la Araucanía. Todas esas personas que están en esa región necesitan una mano, porque es gente que es súper valiosa, mapuches y no mapuches, empresarios y no empresarios, gente que son el pequeño campesino y la persona que tiene un pequeño campito, lo que sea. Y todas esas personas están en una situación en la cual por sí solos no pueden cambiar esas circunstancias, y a lo mejor con una colaboración, con un esfuerzo decidido, uno puede cambiar esa realidad y darles la posibilidad de que de ahí en adelante el camino, en vez de ir hacia abajo, vaya hacia arriba. Eso le puede cambiar la vida a muchas personas. Usted me dijo que había sido un momento emocionante también cuando estuvo en la Araucanía en esta reunión. Absolutamente. ¿De cuál se acuerda? ¿Cómo podría graficar usted esa emoción del encuentro? Mire, yo le puedo decir, por ejemplo, hubieron empresarios que dijeron, que además pidieron la palabra para decirlo delante de las 120 personas, y que dijeron que habían aprendido de Chile habían aprendido más de Chile en esos 2 días que en las décadas que habían tenido de trabajo profesional. Mira. O sea, a veces conocer a una persona te puede permitir entender mucho más que muchos estudios universitarios, que muchos trabajos en tu computador. Nos hemos acostumbrado tanto a leer, a trabajar con el computador, a hablar con los amigos de uno, porque ahora todo el mundo habla con la gente que es parecida a uno. El grupo de WhatsApp es de los amigos, leemos las noticias que piensan como uno, nos autojustificamos de todo, pero al final eso tiene una cosa buena, ¿no? Naturalmente, quedamos en comunidad con las personas que no se nos parecen, pero en el resto del país hay gente que piensa distinta y que también habla solo con sus amigos. Y después cuando tenemos que hacer un país en conjunto, es requete contra difícil. Entonces, mapuches, por ejemplo, dirigentes mapuches que llegaron con muchas dudas, porque naturalmente nunca habían ido a una reunión de 3xI, ¿no? Claro. Ni tampoco, y que tenían unas opiniones preconcebidas también de los empresarios, de los rectores, de personas que creían que eran de una cierta manera, que era un estereotipo. Y que al principio se sentían bastante incómodos, debo decir, no fue tan fácil.
Y algunos de ellos al salir me decían, oiga, yo no quería que esto terminara. ¿Sí? Yo quería seguir conversando porque nunca me había pasado esto. Oiga, ministro, la figura de Víctor Ancalaf. Sí. El primer juzgado, ¿no?, por ley antiterrorista en el gobierno de Lagos. Pasó detenido, incluso torturado. Así es. Salió de libertad gracias a la Corte Interamericana y presente en la reunión. Así es. Y agradecido del gobierno, además, ¿no? Oiga, y a Aniceto Norín, que le pasó lo mismo también. Aniceto Norín. Y estaba Juan Carlos Reinao, que le pasó lo mismo también. La mayoría de los dirigentes históricos de las comunidades mapuches pertenecen a esa historia. Fueron las primeras reivindicaciones, las primeras tomas, los primeros complejos problemas como los que estábamos señalando. Y déjame decirte, por ejemplo, el caso, déjame contarte brevemente la historia con Víctor Ancalaf, cómo lo conocí. A mí me invitó a una comunidad. Ahí está la foto de Víctor Ancalaf. Bueno, a Víctor Ancalaf yo lo conocí porque yo fui invitado a otra comunidad, a otra parte. Y fui ahí y llegó un señor que era él. Yo no lo conocía, no tenía idea de quién era. Era uno de los que estaba presente. Conversamos por muchas horas alrededor de un fogón, como lo he hecho yo me paso muchas horas al mes en la Araucanía. Y me gustaría pasar más. Ayudaría más si pudiera tener más. Y al terminar, él no dijo nada en esa reunión, se me acercó y me dijo, yo lo invito a que vaya a conocer mi comunidad. Pero encantado, le dije, yo no sabía quién era. Y por supuesto que voy, si usted me invita, y me invitó. Y le dije, mira, la próxima vez que venga, que es el mes que sigue, voy a su comunidad. Y bueno, naturalmente empezamos a planificar eso, pero empecé a recibir la información de quién era. Y me empezaron a decir que era una comunidad muy peligrosa y que nadie se atrevía a entrar. Bueno, yo dije, a mí me invitaron, ¿por qué no voy a ir? Así que fui. Cuando iba allá, me pararon los carabineros en la carretera. Hicieron salir los autos de la carretera. Eso me dijeron, mire, aquí tiene un bus con carabineros, aquí tiene protección, policías con casco, chaleco antibalas. Entonces me dijo, usted va a un lugar muy peligroso, usted tiene que ir con toda esta protección. Digo, no, yo no necesito ninguna protección, voy a donde me invitaron, ¿por qué tengo que ir con protección? Además sería, ¿cómo podría yo conversar con una persona que me invita y llego de esa manera? Así que fui solo. Y me junté con toda la comunidad y me la presentó, estaban sus hijos, su familia y muchos otros que están en esa comunidad. Y tuvimos por horas conversando. ¿Y cómo fue la experiencia? Digamos que él fue líder de la CAM, fue vocero de la CAM. Sí, y quiero decirle que parte de la conversación fue bastante dura. Pero franca. A mí me sirvió, creo que a ellos también les sirvió. ¿Qué cosa le encontró razón a usted, a ese mundo mapuche? No, yo creo que hay muchas cosas para encontrarles razón. Por ejemplo, ¿cuáles, ministro? Bueno, partiendo por lo duro que ha sido su vida, ¿no? No, pero de sus reivindicaciones, ¿cuáles le encontró razón que tienen sentido para usted? Mire, la que a mí más me toca tiene que ver con dos cosas. Uno, un problema cultural. No conocemos ni entendemos a la principal etnia que tenemos en Chile, de nuestros pueblos originarios, que tiene un tremendo valor y durante años y décadas lo hemos despreciado. Si usted conversara con cualquiera de estas personas y ellos le contaran cómo fue su juventud, fue una juventud de una discriminación brutal. Ya. Piense usted que estas personas, muchos de ellos estuvieron en la época en que Chile se escribían libros, por ejemplo, como la de Aníbal Pinto, ¿no? Chile, un caso de desarrollo frustrado, en que se decía que no progresábamos porque éramos chilenos, teníamos demasiada sangre araucana y poca sangre alemana. Claro. Esa es la historia donde muchos de ellos y sus padres vivieron. Y eso se vivía en cada uno de los momentos. Y ellos mismos fueron, digamos, perdiendo su propia cultura, su propio lenguaje. Es muy duro vivir con una cosa en la cual uno no tiene orgullo de sí mismo, de sus raíces, ¿no? Uno necesita eso. Un árbol no puede crecer sin raíces. Y eso se está redescubriendo hoy día, partiendo por ellos mismos y siguiendo por el resto de la sociedad. Yo creo que estamos construyendo una nueva relación y es importante. Pero hay una segunda parte que tiene que ver con que en algún momento Chile dijo, ¿sabe qué más? Aquí metimos la pata, aquí tenemos que volver un poquito atrás y tenemos que, digamos, de alguna manera resolver algunos problemas que tenemos pendientes. Y esto es un proceso que lleva varios años, y a principios de los 90 se hizo la ley indígena, cosas que tenían una muy buena orientación. Y yo creo que hoy día tenemos que ir, digamos, a una mejora de esas condiciones, porque esas condiciones hoy día han significado restituir y entregar, digamos, cantidades no despreciables
de tierra y hay todo un programa, pero no ha cambiado en nada la realidad de la que ellos viven, porque lo que reciben después no lo pueden, digamos, trabajar. Hay todos unos conceptos respecto de ellos que creo que son mal entendidos, que por el hecho que ellos respetan la naturaleza y efectivamente es así, eso no quiere decir que no quieran progresar. Naturalmente que no quieren seguir viviendo en la pobreza, y la pobreza hoy día, déjeme darle un dato nomás. El ingreso promedio de una persona que vive en una comunidad mapuche es el 45% del ingreso promedio de Chile. O sea, una persona que vive en una comunidad mapuche en promedio gana menos de la mitad de lo que gana un ciudadano chileno promedio. Oiga, y el ciudadano chileno promedio tiene hartos problemas, ¿no? Bueno, la persona que vive tiene menos de la mitad del ingreso. Ministro, hemos tenido sentado aquí... Y la tasa de pobreza más alta de Chile. Hemos tenido sentado aquí a Héctor Yaitul. Y él dice, una de las cosas importantes en mi pueblo son las reivindicaciones de tierra, que no han quitado las forestales, y constituir el Estado mapuche con autonomía o cierta autonomía también de su etnia. ¿Usted estaría de acuerdo con eso también? A ver, hay un programa de restitución de tierra. Yo creo que los temas acá tienen que ver con ese programa, tienen que ver con muchas cosas, pero en materia de lo que usted me pregunta, tiene que ver con que eso sea realmente algo que sea verdaderamente una herramienta para el progreso, y que el que quiera, libremente, decidido por ellos mismos, porque los mapuches no son ciudadanos de segunda clase. Eso yo creo que es un paso importante que tenemos que dar. Es cierto que tenemos que resolver problemas del pasado, pero para que haya futuro tenemos que considerar que los mapuches son iguales a nosotros y tienen las mismas capacidades. Y tienen las mismas capacidades de poder decidir. No son niños ni ciudadanos de segunda categoría. Respecto del tema de tomar decisiones que tienen que ver con el tema de la autonomía, yo creo que tenemos que también sentarnos y discutir qué quiere decir el lenguaje. Perfecto. Porque este es un país que nos pertenece a todos, incluso en la Araucanía. El 30% de la población es mapuche y el 70% no lo es. Entonces, aquí hay una cosa en la cual, de partida, todos somos chilenos. A veces algunas de las personas de la etnia mapuche dicen, no, si no somos chilenos. No, somos chilenos. Somos chilenos, compartimos un territorio, compartimos una historia. Los mapuches fueron muy importantes en la independencia de Chile. Sí, claro. Hablábamos de la logia de la Marina y de todo esto. Bueno, es porque había toda una cosa que tiene que ver, digamos, con que todos provenimos de esto. La sangre mapuche hoy día está probablemente en la sangre tuya, en la mía y en la de muchas personas. Pero en esta materia yo creo que podemos hacer muchas cosas sentándonos, conversando y pudiendo llegar, ¿no?, digamos, a los acuerdos. Y creo que hay muchos avances que podemos hacer. Otro avance que también nos decía Héctor Yaitul es el Estado plurinacional chileno. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? A ver, yo creo, es que vuelvo a decir, aquí hay un problema de palabra. Yo creo que aquí uno puede, sin duda y debe, digamos, el tema del reconocimiento constitucional. Se hizo una consulta, por lo demás, que hay 7 puntos que fueron acordados unánimemente por el gobierno de la época. Esto se hizo en el gobierno de la presidenta Bachelet, y unánimemente por las comunidades que participaron. Yo creo que ahí tenemos una base. Creo que hay, por ejemplo, en el tema del Consejo de los Pueblos, porque aquí hay una dificultad, ¿no?, que es que estos pueblos son todos, digamos, muy horizontales. No hay un representante o unos representantes. Aquí hay muchas comunidades y tantos loncos como comunidades. Entonces, es muy difícil conversar con los mapuches, porque ¿con quién uno conversa? Héctor Yaitul es un líder de una parte, y hay muchos otros líderes que hemos hablado de algunos, como Ancalaf, como Anorín, como Pichú, como muchos otros, ¿no? Y esas personas, es bueno que tengan también un consejo o algo que los represente. Creo que eso ayuda. En fin, hay muchas cosas que podemos avanzar en materia de lo que yo llamaría cambios políticos, ¿no? Pero ¿no se ve una contradicción, por un lado, el ministerio que usted preside, buscando estos acercamientos y estas conversaciones históricas? Por otro lado, el Ministerio del Interior, con el presidente a la cabeza, incluso con esta operación jungla, con tanques o anfibios, con fuerzas especiales. Bueno, ¿no se ve una contradicción ahí entre dos caminos? No, para nada. Y corregir algunas de las expresiones, porque lo que no son tanques, son vehículos blindados. Son vehículos anfibios blindados. Que protegen a las fuerzas policiales, no son para atacar a nadie.
son para que las fuerzas policiales no le pase nada. Digo en términos comunicacionales. Entonces, pero por eso digo, es que en términos comunicacionales uno tiene que entender lo siguiente. La seguridad, y esto lo entiende cualquier chileno porque hay una demanda por seguridad pública frente a los delincuentes. Imagínense que uno tuviera riesgo que le quemaran la casa o de que le mataran a un hijo o que quemaran su capilla o lo que sea. Bueno, esa situación también sucede en la Araucanía. En la Araucanía yo hablo con las comunidades, las propias comunidades me piden que haya más carabineros, que haya más seguridad. Ellos también viven problemas, igual que en todo Chile, no hay ninguna diferencia. Y el nivel de la fuerza policial naturalmente tiene que ser adecuado al nivel del desafío a la seguridad que tenemos. Entonces, en la medida en que teníamos, y espero que no sea así, tenemos atentados y tenemos otro tipo de crímenes que no son los mismos que vivimos en otra parte, bueno, la fuerza policial se va adecuando a eso. Si eso no existe, naturalmente esto otro tampoco existe. Entonces, yo creo que no es una cosa que se contraponga, porque el diálogo tiene como condición esencial que no haya violencia. Esto es una cosa que yo creo que es bueno explicarla. El diálogo, cualquiera, el que estamos teniendo, presupone que a uno no importa la opinión de otro. Si yo voy a hablar contigo por tratar de resolver algo, si yo considero que tú eres una persona tan baja comparado conmigo, que mi opinión es tan superior a la tuya, que no tengo ninguna esperanza de que tú me digas algo que me sirva para algo, bueno, no me siento a conversar contigo. Y si tú me dices algo, yo igual, digamos, paso por encima tuyo y te obligo. Eso es lo que pasa con la gente violenta. Cree que su opinión es tan superior a la del resto que si no me hacen caso, yo te la impongo. Sí. Bueno, esas personas no sirven para dialogar. Las personas que sirven para dialogar son las personas que se sientan y están dispuestas a escuchar y a decir, a ver, ¿habrá algo que esta persona me pueda aportar? Y yo le quiero explicar mi opinión para que me entienda y ver si él la puede, digamos, incorporar en la suya y a ver si entre los dos sacamos un resumen que es mejor que las partes, ¿no? Esas son la gente que queremos y ojalá todos se sumen a eso y eso no excluye a nadie. A los únicos que excluye son aquellas personas que prefieren la violencia porque se autoexcluyen. Las personas que creen que pueden imponer su opinión y que están superior a la de otro y que no vale la pena escuchar a otro, se están autoexcluyendo. La invitación es para todos.